Cada creación en la historia de la humanidad tiene un nombre detrás con un talento intelectual específico. Con el paso del tiempo fue surgiendo la necesidad de proteger estas invenciones. Ante esta necesidad surgieron los derechos de autor y propiedad intelectual. En esta investigación documental conoceremos qué son los derechos de autor, la propiedad intelectual y su aplicación en las redes sociales en este mundo moderno, además del uso del sistema ISBN. Nosotros somos Alejandra Gómez y Gerardo Tovar en Derechos de Autor, Propiedad Intelectual, Código ISBN e Influencia de las redes sociales. Empecemos con lo básico. La propiedad intelectual es una disciplina normativa por medio de la cual el Estado protege las creaciones intelectuales provenientes de un esfuerzo, trabajo o destreza humana. Algunas de estas actividades tienen como objeto la divulgación de estas creaciones. Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el término propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente, las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y estos modelos que también son brindados en el comercio. Pero surge la duda del por qué se debe registrar la propiedad intelectual. El principal motivo es para obtener la seguridad y certeza jurídica sobre el derecho de propiedad intelectual, por el cual puede ser usado de las siguientes maneras. La primera, usarlo de forma exclusiva, comercializarlo en bienes o servicios, transferirlo, protegerlo de un país extranjero, pues goza de derechos y las garantías que esta ley les otorga. Entre los tipos de obras que se pueden proteger con el derecho de autor tenemos los siguientes. Primeramente, los libros, los folletos, los impresos, las novelas, cuentos, escritos, discursos, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualquier obra de la misma naturaleza. También se le suman las composiciones musicales con o sin letra, las obras dramáticas, dramático-musicales, las coreografías, las pantomimas y en general las obras teatrales. También se le suman las obras cinematográficas y cualquier obra audiovisual. En la actualidad existen convenios internacionales respecto a esta temática, entre los que podemos mencionar el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, el Convenio de Bruselas sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidos por satélite, el Convenio para la protección de los productos de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas, el Convenio Internacional sobre la protección de los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, el Convenio Universal sobre Derecho de Autor y el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con una discapacidad visual o con cualquier otra dificultad para acceder al texto impreso. Sin embargo, es importante mencionar que existen algunas obras que están excluidas de la protección de derecho de autor, entre las que podemos mencionar contenido ideológico, las enseñanzas, los descubrimientos, los métodos de investigación, las disposiciones legales o reglamentarias, así como sus respectivos proyectos y las resoluciones de los organismos jurisdiccionales, entre otros, así como las traducciones oficiales que puedan existir de esos documentos. Cuando yo saqué mis primeros 3 libros, bueno, yo llegué al tercer libro y yo no tenía ningún libro registrado con ISBN. Entonces ya con eso te haces una idea de, hey, ¿qué onda? Va? Y tenía varias gente que me decía, no hombre, anda a registrarlo porque te lo van a robar, que no sé qué, va. Yo les decía, que sinceramente no creo que alguien llegue a hacerlo, pero claro, podía pasar, sobre todo eran 3 libros que en ese momento estaban con mucho movimiento, o sea, fácil alguien te lo plagiaba, le ponía su nombre y ya podía estar cobrando todos esos ingresos, pues. Entonces, ahora ya cuando yo procedí, digamos con el segundo paso de que ya había aceptado que tenía que sacar un ISBN, también porque no todas las instituciones te autorizan tener tus obras sin registro. Eso es otra cosa que se debe tener en cuenta. Por ejemplo, si tú quieres ingresar tus libros a una librería, a varias librerías, hay muchas librerías que como requisito te piden el ISBN. Hay otras que pueden ser más flexibles por el tema de, sos
un autor que va comenzando o un autor que no tiene esto con seriedad, pues que es alguien que ha escrito un libro, lo quiere presentar para unos amigos y ya, entonces no hay problema, mételo aquí a la biblioteca, te vamos a meter 5 libros para que los vendamos aquí. Pero ya digamos en el tema serio, literario, que querés ingresar 70, 100 ejemplares, por ejemplo, a una sola sucursal, si eso no tiene ISBN, no entras. En El Salvador, solamente en el año 2020 se registraron 37 denuncias en contra de compañías de cable que transmitían contenido de forma pirata por no contar con las autorizaciones necesarias para brindar el servicio de televisión por suscripción, ni contar con los contratos respectivos para brindar el servicio de forma legítima. Nuevas denuncias se sumaron en el año 2021 con el afán de proteger los derechos de transmisión de contenido deportivo que se encontraba bajo licencia, contra 10 cableras que transmitían el contenido de manera ilegal. En Internet también es aplicable la ley y las diferentes normas para la creación de espacios que brindan información y comparten contenido en redes sociales. Es por ello que es importante conocer las funciones del derecho de autor en la creación de material para los consumidores. Al realizar publicaciones con o de contenido de terceros, se debe hacer referencia a la persona que creó y publicó el material originalmente. Esta acción es realizada por empresas y personas. Sin embargo, el concepto de derecho de autor es demasiado complejo y cada red social lo aplica de manera diferente. Para el caso del tema de la ley de propiedad intelectual, pues El Salvador cuenta con una ley, de hecho, de protección intelectual, que es como la consecuencia, ¿no?, de un desarrollo histórico que inició en este tema el país en 1910 con una denominada Ley de Marcas de Fábrica, que fue reformada en 1921, que también contamos con una ley de signos distintivos y patentes en 1913, así también contamos con algunas regulaciones en el Código Civil. También tenemos una ley de derecho de autor de 1963, contamos con diferentes suscripciones a convenios internacionales, hasta actualmente, ¿no?, contar con la ley de protección de propiedad intelectual y la ley de marcas y otros signos distintivos. La primera pues data de 1993 y ha sufrido una serie de reformas, entre las más recientes y relevantes sufridas en el 2017. De esta manera concluimos con este documental. Esperamos que la información haya sido de utilidad y que puedas ponerla en práctica con tus propias creaciones. Fue un placer informarte. Esto fue Derechos de Autor, Propiedad Intelectual, Código ISBN e Influencia de las Redes Sociales.